Empezaremos con ¿qué es la placa dental? La placa bacteriana, también conocida como biofilm oral o biopelícula, es una película transparente y pegajosa que se forma en la superficie dental a consecuencia de las bacterias orales. Tras las comidas, las bacterias se alojan a nivel bucodental, alimentándose del azúcar y la glucosa que ingerimos. Esta se puede eliminar con facilidad mediante las rutinas de higiene bucal. El buen cepillado dental es importante para acabar con esa película pegajosa e incolora. Ahora, ¿qué es el cálculo dental? El sarro o cálculo dental es la evolución de la placa bacteriana que no ha sido removida con éxito. Los microorganismos orgánicos, como las bacterias, se van acumulando en las piezas dentales, formando capas y haciéndose cada vez más fuertes. El cálculo dental contiene gérmenes y bacterias causantes de enfermedades periodontales. Para que el sarro se forme en los dientes es necesario que haya pasado bastante tiempo. La película que se genera en la superficie dental tiene un tono amarillento. La principal característica del cálculo dental es que no se puede eliminar con las rutinas de higiene bucal convencionales. Para ello es necesario acudir a la clínica. El cálculo dental no se forma de la nada. Necesita ciertas condiciones que favorecen que la placa bacteriana se endurezca y se convierta en cálculo. Estos factores se dividen en dos grupos: factores locales, que actúan directamente en la boca, y los factores sistémicos, que dependen del organismo y afectan la boca de manera indirecta. El primero de los factores locales es la higiene deficiente. Cuando no nos cepillamos bien y usamos hilo dental, la placa se acumula y se mineraliza. Retenedores de placa. Aparatos de ortodoncia, prótesis mal ajustadas o restauraciones con bordes irregulares dificultan la limpieza. Posición de las glándulas salivales. Los conductos salivales desembocan cerca de ciertos dientes, haciendo que estas zonas acumulen más placa y más cálculo. Apiñonamiento dental. Dientes mal alineados crean zonas difíciles de limpiar, favoreciendo la retención de placa y mineralización de esta. Por otro lado tenemos a los factores sistémicos, como la diabetes, que modifica la composición de la saliva y los tejidos, favoreciendo la formación de cálculo. Una dieta rica en carbohidratos y proteínas alimenta a las bacterias de la placa, favoreciendo su mineralización. Y algunos fármacos como antihistamínicos o antidepresivos reducen el flujo salival y aumentan el riesgo de cálculo. Tenemos etapas de la formación de la placa dental, la cual se produce por capas, y en esta los azúcares y carbohidratos de los alimentos se combinan con las bacterias de la boca. Así, estas bacterias metabolizan los azúcares produciendo ácidos que atacan el esmalte dental. Si no tenemos una buena limpieza en los dientes diariamente mediante el cepillado y el uso del hilo dental, se produce la placa, la cual se vuelve más gruesa y se adhiere más firmemente a los dientes con el tiempo. Después tenemos la maduración de la placa dental, la cual comienza a los 7 días, y en esta las bacterias que llamadas microcolonias crecen y se organizan en una estructura compleja, incrementan su diversidad y con la acumulación de componentes inorgánicos se consolida la biopelícula. En la maduración, la flora bacteriana se vuelve más compleja, las bacterias se unen entre sí formando capas más densas. La estructura en capas de la placa madura proporciona más alimento a las bacterias y esto facilita su crecimiento y el desarrollo de cepas más agresivas. Si la placa madura no se elimina, la saliva puede calcificarla, formando depósitos duros llamado cálculo o sarro dental. Pasamos a la etapa en la que el cálculo dental se mineraliza. Y bueno, esto empieza cuando los iones de calcio y fosfato de la saliva se depositan en su matriz bacteriana. Es un proceso que se le llama calcificación o formación de sarro. Es este endurecimiento que transforma la placa blanda en cálculo dental o sarro, que es ya una sustancia dura y adherida al diente que no se elimina con el cepillado. Continuando con las etapas de la formación, tenemos la iniciación de la mineralización. Esta es la primera fase donde la placa endobacteriana comienza a calcificarse. Se caracteriza principalmente porque se depositan sales de calcio y fosfato provenientes principalmente de la saliva para el cálculo subgingival o del fluido crevicular para el cálculo subgingival. Estas sales se precipitan dentro de la matriz de la placa, especialmente alrededor de las bacterias muertas, restos celulares y proteínas, creando los núcleos de la cristalización.
El proceso empieza en zonas cercanas a los conductos de salida de las glándulas salivales, lo que explica la localización, frecuentemente en cara lingual, de incisivos inferiores y vestibular de primeros molares superiores. Continuando con etapas de la formación, tenemos el cálculo maduro. Con el tiempo, el depósito de minerales se vuelve más denso, duro y rugoso. Esta superficie irregular funciona como un imán que favorece la retención de nueva placa endobacteriana, perpetuando el círculo de acumulación, inflamación gingival y mayor riesgo de enfermedad periodontal. Tenemos algunas diferencias del cálculo supragingival y subgingival. Las principales son que el cálculo supragingival se forma más rápido, puede iniciar en 24 a las 48 horas después de la acumulación de placa no removida. El factor clave es la saliva, rica en calcio, fosfatos y proteínas que aceleran la precipitación de minerales, en comparación con el cálculo subgingival, que se desarrolla más lentamente que el supragingival. Su fuente de minerales no es la saliva, sino el fluido crevicular gingival, que tiene menor concentración de calcio y fosfatos, por lo que el proceso de mineralización es menos veloz. La composición del cálculo dental tiene una parte orgánica y una inorgánica. La parte inorgánica constituye la mayor parte del cálculo, entre un 70 y un 90%. Está formada principalmente por sales minerales cristalizadas, entre las que destacan hidroxiapatita, que es el componente más abundante, el fosfato de magnesio y la huitloquita, que es un calcio fosfato magnésico. También contiene elementos como el calcio, el fósforo, magnesio y pequeñas cantidades de sodio, zinc, estroncio y flúor. Esta fracción inorgánica es la que le da al cálculo una dureza característica, lo que hace imposible removerlo con un cepillado común. La parte orgánica representa entre un 10 y un 30% del cálculo. Está formada por restos biológicos y bacterianos que se quedaron atrapados en este proceso de mineralización. Incluye restos de células epiteliales descamadas, leucocitos provenientes del surco gingival y microorganismos vivos y muertos como lo pueden ser bacterias y hongos. Esta parte es muy importante porque mantiene la actividad biológica del cálculo, es decir, que sirve como un reservorio de bacterias y sustancias que favorecen para la inflamación de los tejidos periodontales. El cálculo dental no es directamente el causante de la enfermedad periodontal, pero su superficie rugosa favorece la acumulación de más placa bacteriana. Existen dos tipos de cálculo dental, el cálculo supragingival y el subgingival. El primero se ubica en zonas linguales de incisivos mandibulares o en la zona vestibular de los molares superiores. Presenta un color amarillento o blanco. Varía en función de los pigmentos que pueda producir el consumo de tabaco o la dieta. Se alimenta principalmente de la saliva, tiene una consistencia blanda y arcillosa, suele formarse a las 2 semanas aproximadamente. Y el cálculo subgingival se ubica en las zonas linguales y proximales. Es de color marrón o oscuro o verdoso, llega a ser negro. A diferencia del supragingival, este es más duro y denso. También se alimenta de las propiedades minerales de la saliva y este provoca inflamación gingival o inflamación en las encías, que puede llegar a terminar en un caso de periodontitis. Ambos afectan a la salud vocal y requieren una limpieza profesional para ser eliminados. Existen 3 teorías que explican la formación del cálculo dental. La primera es la teoría de la precipitación. Es cuando la saliva y el líquido que está en la encía tienen minerales como el calcio y el fosfato. Normalmente esos minerales se mantienen disueltos, pero cuando hay un cambio del pH, poca movilidad de saliva o exceso de iones, se sobresaturará. Cuando eso pasa, los minerales ya no se mantienen disueltos y se van a precipitar, es decir, se van a convertir en cristales duros que se van a pegar a la placa bacteriana. La segunda teoría es la de epitaxis. Para que los cristales de calcio y fosfato empiecen a formarse, necesitan un punto de inicio o un núcleo.
Ese núcleo lo van a dar las proteínas y los polisacáridos de la placa e incluso restos de bacterias. Los minerales se van a acomodar sobre ese núcleo de manera ordenada y van a crecer los cristales. La tercera teoría es la teoría de los inhibidores. La saliva también va a tener sustancias que eviten que los cristales se formen rápido, como los pirofosfatos. Estas sustancias van a actuar como una barrera natural contra la mineralización. Si disminuyen o se inactivan por cualquier cambio en la placa o en la actividad bacteriana, esa protección se va a perder y el cálculo aparece más fácil y rápido.